Andrés Manuel López Obrador, 2018. La salida. Decadencia y renacimiento de México. Introducción. En este libro reafirmo mi postura de que la corrupción es el principal problema de México, y al mismo tiempo convoco a todos los mexicanos, mujeres y hombres, pobres y ricos, pobladores del campo y de la ciudad, religiosos o librepensadores, a construir un acuerdo nacional y a hacer de la honestidad una forma de vida y de gobierno. En estas páginas explico la manera en que el país ha sido saqueado y expongo cómo la política neoliberal o neoporfirista ha originado una profunda desigualdad, mayor pobreza, frustración, resentimientos, odio y violencia. No me limito a formular una condena a la corrupción y a hacer un llamado a erradicarla por completo. También propongo cómo hacerlo y planteo una nueva política y un nuevo manejo económico, así como una estrategia y proyectos específicos, incluyendo el fortalecimiento de valores culturales, morales y espirituales, para frenar la decadencia y lograr el renacimiento de México. Aunque antes de la elección de 2018 se presentará el nuevo proyecto alternativo de nación que ya está siendo elaborado por grupos de especialistas en cada tema, adelanto que algunos de los puntos nodales de la propuesta son gobernar con el ejemplo, desterrar la corrupción, abolir la impunidad, actuar con austeridad y destinar todo lo que se ahorre a financiar el desarrollo del país. Con esta nueva forma de hacer política y con un recto proceder, no hará falta aumentar impuestos ni seguir incrementando la deuda pública. Y estoy seguro de que mejorarán las condiciones de vida y de trabajo y se logrará el bienestar material y del alma para la felicidad de todos. En suma, la prosperidad del pueblo y el renacimiento de México se conseguirá, como decía el general Francisco J. Mujica, de la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas. Espero que estas ideas se conviertan en realidad, y de ello me ocupo, pero suceda lo que suceda, este es un testimonio dedicado en lo fundamental a las nuevas generaciones, en el entendido de que si nosotros no podemos regenerar a México porque la sociedad contemporánea no quiso o no supo hacerlo, o no se lo permitieron, ellos, los jóvenes, consumarán esa tarea ineludible. Agradezco el apoyo que me brindaron en la revisión de este trabajo Jaime Avilés, Jesús Ramírez Cuevas y Laura González Nieto. Decadencia. 1. Banda de malhechores. Comienzo con una opinión categórica. La crisis de México no podrá enfrentarse sin cortar de tajo con la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un orden político nuevo, democrático, promotor de la legalidad, humanista y con el distintivo de la honestidad. Hoy existe una república simulada, no un gobierno del pueblo y para el pueblo. El Estado ha sido convertido en un mero comité al servicio de una minoría rapaz y, como decía Tolstoy, un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Esta definición de un escritor, que no de un politólogo o filósofo, concebida con sencillez y claridad, es lo más cercano a nuestra realidad política. En México, los gobernantes forman parte de la principal pandilla de saqueadores que opera en el país. Lo anterior podría parecer extremo o exagerado, e incluso podría argumentarse que siempre ha sucedido lo mismo, pero la descomunal deshonestidad del periodo neoliberal de 1983 a la fecha supera con mucho lo antes visto y no tiene precedente. Constituye un cambio cualitativo en la descomposición institucional.
En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. La corrupción ya no es un conjunto de prácticas aisladas e inconexas entre sí, sino un ejercicio sistemático y sistémico. En la época del llamado desarrollo estabilizador, que va de los años 30 a los 80 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. En estos aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se han dedicado, como en el Porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos, e incluso funciones del Estado, a particulares nacionales y extranjeros. No solo se trata, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público. Ahora la corrupción se ha convertido en la principal función del poder público. Ciertamente, la política de pillaje, es decir, el llamado modelo neoliberal, es un catálogo de dogmas y mantras para repetir de manera incansable que las privatizaciones son la panacea, la solución única y perfecta a todos los problemas económicos y sociales del país. Aunque parezca obvio y redundante, según el Diccionario de la Lengua Española, privatizar significa convertir lo público en privado. Textualmente, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. No obstante, los pregoneros del neoliberalismo utilizan muchas mentiras para tratar de justificar esa forma de saqueo disfrazada. Exaltan el mito de la supremacía del mercado. Sostienen que la soberanía es un concepto caduco frente a la globalidad, que el Estado no debe promover el desarrollo ni procurar la distribución del ingreso, porque si les va bien a los de arriba, les irá bien a los de abajo. Pero la idea de que tarde o temprano la riqueza goteará hacia la base de la sociedad es un sofisma, porque la riqueza no es líquida y mucho menos contagiosa. Los propagandistas del neoliberalismo inclusive han resucitado el viejo criterio conservador porfirista, según el cual, mientras haya mundo, tendremos un número muy reducido de afortunados, en contraposición con la inmensa mayoría que luchará en vano por alcanzar los favores de la fortuna. Es decir, buscan con absurdos justificar el incumplimiento de la responsabilidad social del Estado, negar el derecho a la justicia y condenar a quienes nacen pobres a morir pobres. Aun cuando el neoliberalismo se aplica en casi todo el mundo, lo peculiar o lo característico de México es que este llamado nuevo paradigma fue utilizado de parapeto para llevar a cabo los robos más grandes que se hayan registrado en la historia del país. Es necesario reiterar lo que hemos escrito en otros textos. La política económica elitista conocida como Consenso de Washington empezó a impulsarse desde el gobierno de Miguel de la Madrid del 82 al 88 y se profundizó durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari del 88 al 94. En esos tiempos se hizo un primer ajuste al marco jurídico para legalizar el pillaje, encubierto con el eufemismo de la desincorporación de entidades paraestatales no estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Aunque hubo procesos de licitación y rendición de cuentas, los llamados libros blancos, en todos los casos se sabía de antemano quiénes serían los ganadores en las subastas. Es cosa de recordar que Salinas, su hermano Raúl y el secretario de Hacienda Pedro Aspe
eran los encargados de palomear, acomodar y alinear a todos los apuntados que participaron en el reparto de empresas y bancos, los cuales hasta entonces pertenecían a la nación. Así, en 13 meses, del 14 de junio de 1991 al 13 de julio de 1992, con un promedio de 20 días hábiles por banco, fueron rematadas 18 instituciones de crédito. En solo 5 años, del 31 de diciembre de 1988 al 31 de diciembre de 1993, se enajenaron 251 empresas del sector público, es decir, se privatizaron compañías como Telmex, Mexicana de Aviación, Televisión Azteca, Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Altos Hornos de México, Astilleros Unidos de Veracruz, Fertilizantes Mexicanos, así como aseguradoras, ingenios azucareros, minas de oro, plata y cobre, ensambladoras de tractores, automóviles y motores, y fábricas de cemento, tubería y maquinaria, entre otras. La entrega de bienes públicos a unos cuantos preferidos no se limitó a bancos y empresas paraestatales. También fueron privatizadas las tierras ejidales, las autopistas, los puertos y los aeropuertos, y se incrementó el margen de negocios para particulares nacionales y extranjeros en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Debe tenerse en cuenta que la política económica impuesta en el sexenio de Salinas fue mantenida durante los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, y que el grupo original compacto salinista, que se benefició con el remate de bienes públicos, no solo continuó acumulando riquezas, sino que también fue concentrando influencia política hasta que llegó a ser un poder fáctico situado por encima de las instituciones constitucionales. En los hechos, son los integrantes de este grupo quienes verdaderamente mandan y deciden sobre cuestiones fundamentales en la Cámara de Diputados y el Senado, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y en los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional. Además, poseen o controlan la mayoría de los medios de comunicación. Estos potentados, como es lógico, han venido apostando a mantener la misma política de pillaje y han impedido con trampas, dinero y manipulación el cambio de régimen. Fruto de esta práctica antidemocrática fue la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México. Se trata de un subordinado más de la élite dominante, un personaje limitado y frívolo, cuya utilidad es meramente escenográfica. Sin embargo, este nuevo pelele, por su alto grado de inmoralidad, servilismo e inconsciencia, ha llevado al país a un mayor deterioro en todos los órdenes de la vida pública. No solo hay empobrecimiento y falta de oportunidades de empleo, sino que prevalecen la inseguridad, el miedo y la incertidumbre. Y no debe omitirse que la decadencia se precipitó porque en vez de rectificar y aplicar otra política en beneficio de la colectividad, el régimen profundizó el modelo neoliberal neoporfirista. En tan solo 2 años, Peña Nieto logró imponer de manera burda y bárbara, en acatamiento servil de la agenda dictada desde el extranjero y con el contubernio de los grupos de poder en México, las llamadas reformas laboral, educativa, fiscal y energética. Se perpetró así un nuevo agravio al pueblo y un ataque más a la soberanía nacional. Se socavó la convivencia pacífica y se alimentaron la frustración, el caos y la violencia. 2. Privatizar, sinónimo de robar. En términos de bienestar colectivo,
la política de pillaje se ha traducido en un rotundo fracaso y ha conducido a la ruina del país. En lo económico y en lo social hemos retrocedido en vez de avanzar. Pero nadie debería sorprenderse. En realidad el modelo está diseñado con el propósito de favorecer a una minoría de políticos corruptos y delincuentes de cuello blanco que se hacen llamar hombres de negocios. Este ejercicio gubernamental es ajeno a políticas públicas pensadas para promover el desarrollo o procurar la justicia. No se trata de atender demandas sociales con fines humanitarios o de acciones para evitar conflictos y violencia. Tampoco se pretende gobernar con rectitud y honestidad, sino de ocupar casi todo el aparato burocrático en operaciones de traslado de bienes del pueblo y de la nación a particulares, con el engaño de que eso traerá prosperidad. Como resultado de este bandidaje oficial, entre otras calamidades, se ha producido una monstruosa desigualdad económica y social. México es de los países con más opulencia y pobreza en el mundo. Según una investigación publicada en 2015, cuyo autor es Gerardo Esquivel, maestro del Colegio de México y graduado en Economía en Harvard, el 10% de los mexicanos concentra el 64.4% del ingreso nacional y el 1% acapara el 21% de la riqueza del país. Pero lo más significativo, la nota, como dirían los periodistas, es que la desigualdad en México se profundizó precisamente durante el periodo neoliberal o neoporfirista. Este mal endémico se agravó y se hizo más patente con las privatizaciones. También es importante añadir el siguiente dato. En julio de 1988, cuando Salinas fue impuesto mediante un fraude electoral, en la lista de la revista Forbes, donde figuran los hombres más ricos del mundo, solo aparecía una familia mexicana, la de los Garza Sada, con $2,000 millones. Pero al finalizar aquel sexenio ya estaban incorporados a ese listado 24 mexicanos más que poseían en conjunto $44,100 millones. Casi todos ellos habían sido beneficiados con empresas, minas y bancos propiedad de todos los mexicanos. Luego de estar colocado en 1988 en el lugar 26 entre los países del mundo con más millonarios, en 1994, México llegó a ocupar el cuarto sitio, solo por debajo de Estados Unidos, Japón y Alemania. La mejor prueba de cómo ha crecido la desigualdad en el periodo neoliberal o neoporfirista la aportan los mismos organismos financieros internacionales que han promovido ese modelo. Por ello es interesante copiar la gráfica con cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que Esquivel presenta en su estudio. Como se puede observar, la desigualdad ahora es mayor a la que existía a principios de los años 80 del siglo pasado, y acaso superior a la de épocas anteriores, pero no se cuenta con registros precisos. Sin embargo, aunque Esquivel no lo subraya, en la gráfica se aprecia con mucha claridad la forma en que se dispara la desigualdad en el sexenio de Salinas, cuando fue más intenso y descarado el traslado de bienes públicos a sus socios del llamado Grupo Compacto. Con Salinas, el desequilibrio entre ricos y pobres se profundizó como nunca. Salinas es el padre de la desigualdad moderna. Es evidente, pues, que la privatización no es la panacea ni el camino hacia el crecimiento, el empleo y el bienestar. Si así fuera, los efectos ya tendrían que ser perceptibles. A estas alturas es pertinente preguntar puntualmente a los defensores de esa política: ¿en qué se beneficiaron los mexicanos con la privatización del sistema de telecomunicaciones? ¿Es pura casualidad que por calidad y precio de la telefonía e Internet
México se encuentre alrededor de la posición número 70 en el mundo, muy por debajo de los otros miembros de la OCDE? ¿Qué beneficios sociales ha dejado el monopolio de los medios electrónicos, radio y televisión, cuyos concesionarios gozan de privilegios a cambio de proteger al régimen corrupto con la implantación de prácticas totalitarias que van desde la manipulación y el ocultamiento de la verdad hasta el desprestigio y aniquilación mediática de opositores? ¿En qué se avanzó con la privatización de los ferrocarriles nacionales en 1995, si en estos 22 años las empresas extranjeras no construyeron nuevas líneas férreas, eliminaron los trenes de pasajeros y cobran lo que quieren por el transporte de carga? ¿Cuál ha sido el beneficio para los mexicanos de la entrega de concesiones por 97 millones de hectáreas, un 40% del territorio nacional? México tiene en total 195 millones de hectáreas para la explotación del oro, la plata y el cobre. Los trabajadores mineros mexicanos ganan, en promedio, 16 veces menos que los mineros de Estados Unidos y Canadá. Las empresas de este ramo han extraído en solo 5 años el equivalente a toda la plata y el oro que el Imperio Español extrajo en 300 años. Con la diferencia de que durante la colonia, mal que bien se construyeron bellos edificios y templos que hasta hoy se aprecian en los centros históricos de las ciudades mineras y de la capital del país, en tanto que las empresas de ahora no dejan casi nada, ninguna obra ni beneficio social. El colmo es que hasta hace poco no pagaban impuestos por la extracción del mineral. Con el añadido de la destrucción y la contaminación impune de nuestro territorio. Es decir, estamos viviendo la época de mayor saqueo de los recursos naturales en la historia de México. Esta política destructiva no ha significado en los hechos nada bueno para el país. En los recientes 30 años no hemos avanzado ni siquiera en términos cuantitativos. Al contrario, en cuanto a crecimiento económico, nos hemos colocado incluso por debajo de Haití. La constante ha sido, como se advierte en la actualidad, el estancamiento económico y la falta de empleo, lo que ha obligado a millones de mexicanos a emigrar o a ganarse la vida en actividades informales, si no es que a engrosar las filas de la delincuencia. La mitad de los mexicanos trabaja hoy en forma precaria y sin ninguna seguridad social. Tampoco debemos pasar por alto que, por culpa de la actual política económica, es decir, por el abandono de las actividades productivas y del campo, la falta de empleos y la desatención a los jóvenes, se desataron la inseguridad y la violencia que han cobrado miles de muertes en nuestro país. En la revista Mundo Ejecutivo, Alejandro Desfaciocs sostiene que el INEGI y el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas reportaron de 2006 a 2015 casi 1 millón de víctimas de la violencia en México, porque alguien de su familia se cuenta entre los más de 175,000 homicidios o de los 26,798 casos de desaparecidos, y la violencia y la delincuencia no solo afectan a una persona, sino también a quienes están a su alrededor. Por todo ello, es ilógico suponer que los mexicanos podríamos superar la decadencia con la misma política económica neoporfirista. Por el contrario, y duele decirlo, mientras no haya un cambio de fondo, México se seguirá hundiendo. El proyecto actual es inviable y está a punto del completo fracaso. La política económica es una copia fiel de la que se aplicó en el Porfiriato, pero ya desde entonces quedó demostrado que ningún modelo funciona si la prosperidad de unos pocos se sustenta en el sometimiento de muchos. Aquel fallido experimento desembocó en una revolución armada. A los que todavía sostienen que el de Porfirio Díaz fue un buen gobierno, bastaría con recordarles que si eso fuera cierto, no se hubiera producido una rebelión nacional.
Hoy es necesario derrocar el régimen del PRIAN y asociados, tal como se hizo con Porfirio Díaz, pero sin violencia, por medio de una revolución de las conciencias, procurando el despertar y la organización del pueblo para limpiar México de la corrupción que lo consume. En pocas palabras, en vez de la agenda neoliberal o neoporfirista, que consiste en la apropiación por unos cuantos de los bienes de la colectividad, debemos pensar en construir un acuerdo para elevar la honestidad a rango supremo y convertirla en forma de vida y de gobierno, y recuperar de esa forma la gran riqueza material, social y moral de México. Y no olvidar lo que dictaba Morelos hace 200 años. Moderar la indigencia y la opulencia. Procurar que el Estado democrático, por todos los medios legales, distribuya con equidad el ingreso y la riqueza de México, bajo el criterio de que no puede haber trato igual entre desiguales, y que la justicia consiste, en esencia, en darle más al que tiene menos. 3. Contratismo voraz. La corrupción no solo se limita a la entrega de bienes públicos a traficantes de influencias, también se practica en el otorgamiento de contratos de obras y servicios y en la subrogación de funciones y tareas propias del Estado. El contratismo es otro distintivo de la corrupción política. Desde los tiempos de Porfirio Díaz han existido los empresarios predilectos. En aquel entonces, con subvención del gobierno, Whitman Pearson, de nacionalidad inglesa, obtuvo contratos para realizar la obra del Gran Canal del Desagüe de la Ciudad de México, construir los puertos de Veracruz, Coatzacoalcos y Salina Cruz, así como las vías para trenes en el istmo de Tehuantepec. Además, se benefició de concesiones para explorar y extraer petróleo en terrenos nacionales. En retribución a esos favores, el hijo del dictador, Porfirio Díaz Ortega, se encargaba de la sección de ventas de petróleo y asfalto de la compañía El Águila, y el propio tirano honesto vivió en el exilio con cierta comodidad gracias a, entre otras fuentes de ingreso, las acciones que poseía en la empresa de Pearson. Tras la caída de la dictadura, los negocios al amparo del poder público se volvieron costumbre, aunque hubo excepciones honrosas como la del general Francisco J. Mujica, quien gobernó Tabasco solo 10 meses y 20 días en el año de 1915, su administración es un ejemplo de honestidad. Recibió la caja de la tesorería con un déficit de 126,000 pesos y la dejó con un superávit de 120,582 pesos, después de haber tenido un gasto de 916,788 pesos en los primeros 5 meses. Este general michoacano, que había sido seminarista antes de militar, reflexionaba así sobre los tempranos frutos de su gestión en Tabasco. ¿De dónde este auge de relativa prosperidad para un erario en bancarrota? De la simple moralidad y de algunas pequeñas reformas. Sin embargo, casi al mismo tiempo, desde Teapa, donde despachaba, mandó una emotiva carta a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, a quien respetaba mucho, para pedirle a manera de consejo: «Moralíceme, señor general». Y líneas más abajo se quejaba de las funestas camarillas que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres cercanos a Venustiano Carranza. En 1923, en los tiempos de los cañonazos obregonistas de 50,000 pesos, un revolucionario dijo que de los 28 gobernadores que tenía México, solo 2 eran honestos, y razonaba de la siguiente manera: lo mejor que puede esperarse en general no es un gobernador que no se enriquezca con el puesto, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba haga algo por su estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada. El historiador John W. F. Dulles
inicia su libro Ayer en México con una referencia a lo que solía narrar Álvaro Obregón sobre la pérdida de su brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Villa. Sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo, que me conocía perfectamente, sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la mostró a los demás, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que había levantado el azteca. Se extendió y lo cogió cariñosamente entre los dedos. Fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. En la gran novela La región más transparente, escrita por Carlos Fuentes a mediados del siglo pasado, el personaje central es un revolucionario norteño que llega a la Ciudad de México y con información privilegiada compra terrenos cerca de donde habrían de pasar avenidas, y en poco tiempo los revende a mejor precio por la plusvalía adquirida con la nueva infraestructura urbana. Este personaje, Robles, pasó de especulador a banquero y terminó amasando una enorme fortuna. En la historia reciente, Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí, escribió en sus memorias que la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada, en tanto que Carlos Hank González popularizó la frase: un político pobre es un pobre político. Con todo, lo que acontece en nuestro tiempo en materia de corrupción y contratismo no tiene precedentes. Aquellos gobernantes simpáticos, pícaros y sinvergüenzas serían como niños de pecho en comparación con Salinas y otros varones del poder y del dinero que padecemos en la actualidad. Enrique Peña Nieto haría palidecer a más de uno de los presidentes posrevolucionarios. Es pública su vinculación con varias compañías contratistas, aunque dos son sus predilectas. Una, la que le es más cercana en todo sentido, es la empresa IGA de Juan Armando Hinojosa. Originario de Reynosa, Tamaulipas, avecindado en Toluca. El empresario norteño se vinculó a Peña cuando éste se desempeñó como gobernador del Estado de México. Desde entonces se convirtió en su contratista favorito. Aquí narro la siguiente experiencia. Cuando fui jefe de gobierno del Distrito Federal en 2004, construimos en la delegación Iztapalapa el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, con 150 camas y una inversión de 350 millones de pesos. Casi al mismo tiempo, siendo Peña gobernador del Estado de México, construyó con Grupo IGA el hospital del municipio de Zumpango, de 125 camas, con un costo de 7,000 millones de pesos, es decir, 20 veces más caro que el hospital de Iztapalapa. Es importante subrayar que además del gran margen de corrupción, la obra de Zumpango se encareció por el sistema de financiamiento utilizado. En este caso, el secretario de Finanzas del Estado de México, Luis Videgaray, solicitó al Congreso local la aprobación de un contrato por el cual se le entrega a Hinojosa por concepto de capital e intereses 282 millones anuales, y así será durante 25 años. Este esquema denominado PPS, Proyectos para Prestación de Servicios, fue una invención del grupo de tecnócratas salinistas de Hacienda, en los tiempos de Calderón, para comprometer o hipotecar las participaciones federales de estados y municipios. En poco tiempo el mecanismo ha llevado a la quiebra por endeudamiento sin medida a varios gobiernos locales. La corrupción y el influyentismo quedaron también de manifiesto en Iztapaluca, Estado de México, donde se edificó un hospital de 225 camas en 7,500 millones de pesos. La empresa que lo construyó es propiedad de Hipólito Gerard Rivero, cuñado de Carlos Salinas por su hermana, Ana Paula Gerard, y cuñado también de José Antonio González Anaya, casado a su vez con Gabriela Gerard.
Cabe subrayar que cuando se realizó ese negocio, en el sexenio de Calderón, este pariente político de Salinas de Gortari fungía como operador de Ernesto Cordero en el cargo de subsecretario de Hacienda. En el gobierno de Peña Nieto, su parentesco político lo llevó a ser primero director del Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente director de Pemex. No está de más precisar que en el Calderonato, Cordero, González Anaya y el actual secretario de Hacienda, José Antonio Meade, crearon y promovieron con aval y dinero público ese mecanismo de financiamiento privado oneroso y fraudulento. Pero regresando a Hinojosa, hay que agregar que en el Estado de México, Peña Nieto le asignó contratos por 23,000 millones de pesos, con la complicidad del entonces secretario estatal de Obras Públicas, Gerardo Ruiz Esparza, hoy secretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, y que cuando llegó Peña a la presidencia de la República, lo convirtió en el señor de las influencias. Desde el principio del peñato, los contratos que Hinojosa recibió se multiplicaron. Entre los más conocidos destaca la pretendida construcción del tren rápido de Querétaro a la Ciudad de México, con un presupuesto de 58,000 millones de pesos. En este caso fue tanto el escándalo por denuncias de corrupción que la obra hubo de ser cancelada. Con el mismo sistema de financiamiento público-privado, Proyectos para Prestación de Servicios, PPS, Grupo IGA recibió de Rafael Moreno Valle, gobernador panista de Puebla, un contrato para edificar el Museo Internacional del Barroco, con un presupuesto estimado de 12,000 millones de pesos. Otro proyecto que también está impugnado es el acueducto para llevar agua a Monterrey, Nuevo León, desde el río Pánuco, que desemboca en el Golfo de México, en los límites de Tamaulipas y Veracruz. Esta obra, presupuestada originalmente en 55,000 millones de pesos, no se ha cancelado todavía porque el nuevo e independiente y bronco gobernador de Nuevo León aceptó con cinismo y complicidad la oferta de Peña y Videgaray en el sentido de que el costo de la obra no se cargaría a las finanzas estatales, sino a la Federación. Un acto más de influyentismo descarado en beneficio de IGA fue el contrato para ampliar el hangar presidencial, donde se guarda el nuevo avión, José María Morelos y Pavón. La obra, que tuvo un costo de 1,000 millones de pesos, no se licitó como lo establece la ley y se asignó de manera directa. La relación de Peña con Hinojosa es muy cercana. Es público que el empresario constituyó una compañía de aviones y helicópteros que rentaba al gobierno del Estado de México y ahora al Estado Mayor Presidencial. Cuando era gobernador, Peña hacía frecuentes viajes de fin de semana a Miami en los aviones más lujosos de esa empresa. En ese marco de gran confianza tuvo lugar la operación inmobiliaria entre la esposa de Peña Nieto e Hinojosa, según la cual el contratista le vendió a Angélica Rivera la llamada Casa Blanca, valuada en 120 millones de pesos. Lo mismo que la casa de campo de Malinalco, que supuestamente Hinojosa vendió a Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, en 10 millones de pesos y a plazos. Todos esos negocios son en realidad moches, como se conoce coloquialmente el soborno. Recientemente, en el escándalo de los papeles de Panamá, en los que se ventilaron operaciones de lavado de dinero en todo el mundo, se dio a conocer que Hinojosa guarda en el extranjero 100 millones de dólares. La otra empresa predilecta de Peña es la española OHL. Hasta hace poco el director en México de esta compañía, también protegida por Gerardo Ruiz Esparza, desde los tiempos del gobierno del Estado de México, era José Andrés de Oteiza, quien fuera secretario de Patrimonio Nacional del presidente José López Portillo. Otro político estrechamente vinculado a Carlos Salinas, Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex,
también perteneció al Consejo de Administración de OHL. Al igual que IGA, desde que Peña era gobernador del Estado de México, dicha empresa recibió apoyo del presupuesto público y concesiones para construir autopistas y segundos pisos. Hoy la mayoría de las carreteras de paga en esa entidad están en manos de los dueños de OHL, y transitarlas cuesta más que en ninguna otra parte del país, y posiblemente del mundo. El manejo de influyentismo es la especialidad de estos falsos empresarios. Existen grabaciones que prueban cómo sobornan a funcionarios para obtener contratos y lucrar con las finanzas públicas. Luego de la llegada de Peña a la presidencia, OHL se volvió un pulpo. Tiene obras de todo tipo y en todo el país, desde trenes, autopistas y segundos pisos, hasta la construcción de termoeléctricas para la Comisión Federal de Electricidad. Su modus operandi consiste en recibir subsidio del erario y al mismo tiempo concesiones para cobrar por el uso o servicio de las obras. Un ejemplo de ello es el segundo piso de la carretera México-Puebla, en un tramo de 14 kilómetros que va desde la planta Volkswagen al estadio de fútbol Cuauhtémoc. En esta obra el gobierno aportó 5,000 millones y OHL supuestamente otros 5,000 millones de pesos, con un costo por kilómetro de 650 millones de pesos, lo que significó cargar casi todo al presupuesto público porque el costo real es de menos de la mitad, con lo cual la firma española no erogó casi nada, pero obtuvo una concesión para cobrar el peaje durante 25 años. En esta misma lógica de negocios sucios o de opacidad, como se dice ahora, debe verse la construcción del nuevo aeropuerto del Valle de México, una obra faraónica, costosísima y con graves deficiencias técnicas. Es cierto que se necesitan 2 pistas más para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México, pero como hemos propuesto, estas se podrían construir en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía. La nueva terminal impulsada por el gobierno de Peña obligaría por interferencia aérea a cerrar la actual y la de Santa Lucía. Estamos hablando de tirar a la basura miles de millones de pesos. Recuérdese que apenas en 2007 se inauguró la Terminal 2 del aeropuerto capitalino y que en ese mismo lugar se amplió el hangar presidencial. Si al costo de estas obras sumáramos las pérdidas que representaría el cierre del aeródromo de Santa Lucía, que ocupa 3,000 hectáreas, estaríamos hablando de un despilfarro mayúsculo que redundaría en beneficio de la especulación inmobiliaria, pero que no traería aparejada utilidad pública alguna, y sí una grave afectación social y ambiental en la zona, así como severos problemas de operación del aeropuerto mismo. Nuestra propuesta alterna significa no gastar 180,000 millones de pesos en la construcción del nuevo aeropuerto, pues con una inversión de 65,000 millones, aplicados a las 2 pistas adicionales de Santa Lucía, el país ahorraría más de 100,000 millones de pesos. En otras palabras, con el presupuesto que hemos elaborado, se podría construir el aeropuerto de Santa Lucía para vuelos internacionales y de carga, y dejar el actual para vuelos nacionales, añadiendo una vía de comunicación confinada y rápida de 38 kilómetros para unir las 2 terminales aéreas. Construir el nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco conlleva el riesgo de que la terminal y las pistas sufran hundimientos, porque toda la región es una gran capa de fango y el suelo firme se encuentra a 50 metros más abajo de la superficie. Es posible, como sostienen los técnicos holandeses y la empresa de Slim, que para subsanar este peligro, el nuevo aeropuerto descanse sobre una especie de plataforma flotante que supla la necesidad de rellenar el terreno. Pero aceptando sin conceder que esta fuese la solución al problema de la falta de suelo firme, la aplicación de este invento sería costosísima.
No hay razón, pues, fuera del afán de realizar nuevos contratos turbios, para empecinarse en esta nueva obra de relumbrón. Vivimos en un país con grandes y graves problemas que también requieren ser atendidos y demandan inversión pública, pero el predominio de los negocios con las constructoras poco a poco va saliendo a flote. 4. Le retuercen el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Hemos hecho referencia a diversos negocios escandalosos, pero la corrupción mayor se relaciona con el sector energético. Esa fue la motivación principal de la privatización del petróleo y de la industria eléctrica. También en este ámbito puede afirmarse que siempre ha existido deshonestidad, pero ahora llanamente le están retorciendo el pescuezo a la gallina de los huevos de oro. Don Jesús Silva Herzog comentaba con molestia que cuando se negoció la indemnización con la compañía petrolera El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell, los ingleses cobraron más de lo debido porque los funcionarios mexicanos fueron demasiado generosos. En agosto de 1947 se convino en pagarle a El Águila por los bienes expropiados, incluyendo intereses desde el 18 de marzo de 1938, la cantidad de $81,250,000. El arreglo estuvo impregnado de sospechas. La negociación entre Vincent Charles Ealing, representante británico, y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo en la casa particular de este funcionario durante 10 días consecutivos. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto, pero alguien dentro del mundo del petróleo o del gobierno mexicano no resistió la tentación de aprovechar la oportunidad para obtener ganancias y filtró a la prensa británica información sobre el tema, lo cual produjo que las acciones de El Águila se fueran al alza en el mercado financiero de Londres. En ese entonces se hizo público que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían comprado antes, a precios irrisorios, acciones que luego subieron de valor, haciendo un jugoso negocio. Esta práctica de utilizar información privilegiada no era nueva entonces y sigue vigente hoy. Es cuestión de recordar algunos casos. En mayo de 1881, cuando el porfiriato se estrenaba, se llevó a cabo uno de los negocios que podría ser considerado precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política en el México moderno. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos, vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas 35,000 acciones del ferrocarril mexicano, que por entonces era propiedad del gobierno, la línea de trenes de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que era hasta entonces la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada, violando la ley que ordenaba que las transacciones de esa naturaleza debían someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en contra del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la Bolsa de Londres éstas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba al alza. Por cierto, entre los compradores figuraba Ramón Guzmán, quien 6 meses después firmaría como testigo de Carmelita Romero Rubio en su boda con Porfirio. Francisco Bulnes asegura que en 1908, cuando el gobierno compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, Julio Limantur, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y con un crédito del Banco Nacional adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precio elevado al gobierno mexicano,
representado por el hermano del fervoroso especulador. En fin, los negocios de ese tipo siguieron realizándose a lo largo del Porfiriato, no desaparecieron en la época de los gobiernos postrevolucionarios y han sido el principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas en los actuales tiempos del neoporfirismo. Regresando al tema de la corrupción en Pemex, se puede afirmar que desde la expropiación de 1938 hasta los años 70 del siglo pasado, el contratismo en la industria petrolera estaba relativamente acotado. Había empresas en el sector energético vinculadas a políticos, en particular en el área de exploración, así como en obras y servicios, pero en producción, equipos de perforación, refinación, petroquímica y transporte, casi todo se hacía por administración directa. Esto no quiere decir que no hubiera corrupción en Pemex ni en el sindicato. Recuérdese que en esos tiempos el símbolo de la paraestatal era un charrito que, según el decir popular, de tanto aguantar la corrupción, se fue poniendo sambo. Además, la mala administración de Pemex se agravó en el sexenio del presidente José López Portillo, cuando su amigo, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director de esta empresa pública, se apoyó en el contratismo para extraer, como nunca había sucedido, grandes cantidades de petróleo destinadas a la exportación, aprovechando que el precio internacional del barril estaba por los cielos, lo cual resultó un rotundo fracaso para el país. El escándalo llegó a tanto que cuando el precio del crudo se desplomó, el hasta entonces superpoderoso funcionario terminó en la cárcel como chivo expiatorio, acusado de corrupción. Con todo y eso, el robo en el sector energético de Salinas en adelante no tiene parangón. En este periodo, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad han sido saqueados como ninguna otra empresa en el mundo. El contratismo en el sector energético ha significado pérdidas millonarias para el erario. Podríamos hablar del pillaje en su conjunto, porque en todo hay corrupción, en las compras de refacciones, equipos, servicios, renta de plataformas para perforar en aguas someras y profundas, en la construcción de plantas de generación de energía eléctrica, etc. Pero es menos tedioso y resulta más ilustrativo relatar con brevedad únicamente los lucrativos negocios privados que se realizan en torno a las gasolinas, el gas y la electricidad. El caso de las gasolinas es patético. Desde 1979 no se construye una nueva refinería en el país. La última fue la de Salina Cruz, Oaxaca. Las otras 5 están instaladas en Minatitlán, Veracruz, Ciudad Madero, Tamaulipas, Salamanca, Guanajuato, Tula, Hidalgo y Cadereyta, Nuevo León. La decisión de vender petróleo crudo al extranjero en vez de procesarlo en el país es el distintivo del periodo neoliberal. Todavía durante el gobierno de López Portillo, aún destinando gran cantidad de petróleo a la exportación, las refinerías del país permitían abastecer el mercado interno y casi no se importaban gasolinas. Pero desde la llegada a la presidencia de Miguel de la Madrid en 1982, se acentuó la tendencia a importar combustibles y ello, aunado al crecimiento de la demanda interna, obliga al país a comprar 635,000 barriles diarios de gasolinas, 60% del consumo nacional. En México se padece la paradoja de que somos uno de los principales productores de petróleo, pero estamos entre los países que más importamos gasolinas y otros petrolíferos en el mundo. Agréguese que la gasolina en México cuesta 30% más que en Estados Unidos y muchas veces vale más que en Guatemala, donde no hay petróleo. La aberrante política petrolera en los tiempos del neoliberalismo se puede resumir con este dato. De enero a agosto de 2016, la exportación de crudo ascendió a $9,297 millones.
mientras que las importaciones de petrolíferos, gas natural y petroquímicos sumaron 11.891 millones de dólares, es decir, se registró un déficit de 2.594 millones de dólares. Esta irracionalidad de vender petróleo crudo como materia prima y comprar gasolinas viene a ser algo así como exportar naranjas e importar jugo de naranja, y se ha querido justificar de distintas maneras, incluso con el falso argumento de que es más barato comprar la gasolina afuera que producirla en México. Esta afirmación no tiene sustento y es a todas luces un absurdo. No está de más señalar que producir 1 litro de gasolina requiere 2 litros de crudo, y mientras que por este se obtienen a precio actual 8.96 pesos, el combustible se vende en 13.98 pesos, o sea, el valor agregado de refinación es de 35% y trae consigo otros beneficios como generar empleos en el país y no depender de ningún abastecedor externo. Los voceros de los que se hacen llamar hombres de negocios repiten como loros que elaborar gasolinas no es negocio. Manifiestan que en todo caso, en vez de hacer nuevas refinerías, se podrían comprar en Estados Unidos instalaciones que permanecen cerradas o subutilizadas. Es importante saber que mientras que en México solo hay 6 refinerías, allá en Estados Unidos existen 141. Nuestros vecinos procesan 19 millones de barriles diarios de petróleo crudo con una productividad de 97%. Las plantas de México pueden manejar 1.200.000 barriles diarios y actualmente operan al 40% de su capacidad. Lo anterior se debe, entre otras cosas, a que las refinerías no están hechas para procesar crudo pesado. Prevalece la decisión de exportar el petróleo ligero y superligero, pero sobre todo son gigantescas la ineficiencia y la corrupción gubernamental. En 2008, obligado por la presión de nuestro movimiento, Felipe Calderón anunció la decisión de construir una nueva refinería en Tula, Hidalgo. Esta obra se proclamó con bombo y platillo, y como se habló mucho de que se iban a crear empleos, puso a competir a los gobiernos de los estados para ver cuál aportaba el mejor terreno y en dónde se reunían las condiciones óptimas para instalarla. Los gobernadores entraron en el juego de la publicidad, compraron terrenos y desde luego hicieron negocio con esas operaciones, pero al final se decidió que la nueva refinería se haría en Tula, Hidalgo. Sin embargo, como lo dijimos en su momento, terminó el sexenio de Calderón y ni siquiera concluyeron la barda perimetral, y al entrar Peña al gobierno se decidió cancelar por completo el proyecto de construcción de la tan cacareada refinería. Con los mismos propósitos, de manera deliberada se ha permitido, o incluso auspiciado, el deterioro de las refinerías existentes, algo parecido a lo que hizo el gobierno con las plantas petroquímicas, las cuales fueron prácticamente abandonadas para convertirlas en chatarra, y no porque hubiera faltado dinero para el mantenimiento. El presupuesto destinado a las refinerías ha sido cuantioso, pero casi todo se ha ido por el caño de la corrupción. En este aspecto, el contratismo ha sido atroz. Por ejemplo, para la reconfiguración de la refinería de Cadereyta, se contrató en 1997 a la sudcoreana Songkyung Limited, SK, la alemana Siemens y la mexicana ICA. La obra debió terminarse en julio de 2000, pero tardó más del doble del plazo pactado. Se entregaron los trabajos inconclusos, con irregularidades, y los precios unitarios se pagaron muy por encima de lo convenido. En noviembre de 2001, la auditoría cuantificó pérdidas que ascendían por entonces a más de $1,000 millones. Pemex, que había renunciado a la jurisdicción nacional, fue demandado por el consorcio en tribunales internacionales.
Ante la falta de una defensa adecuada, fue obligado a pagar $630 millones adicionales. Hasta el día de hoy, a ningún funcionario se le ha fincado responsabilidad alguna ni se le ha sancionado por lo que fue un daño patrimonial de $1,630 millones. Para la reconfiguración de la refinería de Minatitlán, el contrato fue otorgado en 2003 a la empresa española Dragados. Sin embargo, para 2012, 4 de los 5 paquetes de ingeniería y construcción permanecían inconclusos por diversas causas, y Pemex Refinación solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público recursos adicionales para su conclusión y el cierre administrativo del proyecto. Es decir, una obra que debía realizarse en 4 años se llevó a cabo en 10, con un sobrecosto estimado de más de $2,000 millones. Tampoco se fincaron responsabilidades. La reconfiguración y modernización de la refinería Francisco y Madero, en Tamaulipas, se licitó en 1999 y se terminó a finales de 2002. Con un costo de casi $2,600 millones, esta obra se adjudicó a Pempro, consorcio formado por la mexicana Tribasa, trituradores basálticos, además de SK y Siemens, a pesar de que ya se tenía la mala experiencia en la reconfiguración de Cadereyta. En la reconfiguración de las refinerías de Madero y Cadereyta, Pempro se adjudicó el contrato en forma irregular e ingresó a casi 4,000 obreros y técnicos de Corea del Sur, Filipinas y Tailandia, la mayoría sin la aprobación del Instituto Nacional de Migración, que desplazaron a la mano de obra local. En suma, la reconfiguración de 3 refinerías en el periodo neoliberal consumió un presupuesto de más de $7,000 millones y en la actualidad esas plantas están operando, como ya lo expresamos, al 40% de su capacidad. Todo un fraude. El 8 de marzo de 2016, el actual director de Pemex, José Antonio González Anaya, manifestó que aprovechará las herramientas de la reforma energética para dar entrada a la iniciativa privada en la reconfiguración de las 3 refinerías restantes, propiedad de la nación en manos de Pemex, la refinería Ingeniero Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, la Antonio M. Amor, en Salamanca, y la Miguel Hidalgo, en Tula. Esto que llaman alianzas estratégicas es en realidad un mecanismo de privatización como el utilizado en la entrega del complejo petroquímico Pajaritos al banquero salinista Antonio del Valle, quien aportó $200 millones, se quedó como socio mayoritario y en aras de la ganancia fácil, despidió a 1,500 trabajadores de los 2,200 que laboraban en las plantas, por lo cual se descuidó el mantenimiento y la seguridad, lo que produjo una explosión que causó la muerte de 32 personas. Contra lo sostenido por los corruptos de México, la refinación sigue siendo negocio. En 2006 existían 680 refinerías en el mundo y en la última década se construyeron 14 más. Por cierto, en 2008, en India entró en operación la refinería más grande del planeta, con capacidad para procesar 1,240,000 barriles diarios. Se trata de un complejo propiedad de la empresa Reliance Industries Limited, ubicado en un área de 168 hectáreas, con una ciudad construida ex profeso con todos los servicios para albergar a 2,500 empleados y a sus familias, en la costa noroccidental del estado de Gujarat. Los dueños, dedicados originalmente a la industria textil, invirtieron en esta refinería $6,000 millones. La obra se inició en diciembre de 2005 y 3 años después entró en operación con buenos niveles de producción y calidad, lo cual demuestra que sin corrupción es posible operar refinerías. En otras palabras,
no tienen razón quienes sostienen que no es rentable elaborar gasolinas. Téngase en cuenta que contamos con petróleo crudo, un mercado interno creciente y capacidad técnica para llevar a cabo el proceso de refinación. Es cierto que son pocos los márgenes de utilidad, nunca comparados con la extracción del petróleo porque, entre otras cosas, no se le paga renta a la naturaleza. Pero darle valor agregado a la materia prima significa generar empleos, ahorrar en el costo del transporte y ser autosuficientes. Por añadidura, la refinación de hidrocarburos es una actividad no solo rentable, sino estratégica. En este asunto siempre es bueno recordar lo que decía Rockefeller. El mejor negocio del mundo es el petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo es el petróleo mal administrado. En realidad, la decisión de no construir refinerías en México tiene como fondo mantener el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, que desde la época de Carlos Salinas se realizaba en las oficinas de Pemex Internacional. Siempre fue un misterio la forma en que llevaron a cabo estas operaciones comerciales de $25,000 millones anuales, aproximadamente. El Instituto Nacional de la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, un organismo con funcionarios bien pagados y con un presupuesto de $1,000 millones al año, fue supuestamente constituido para combatir la corrupción, pero en realidad se ha dedicado a encubrirla. Como botón de muestra, el INAI nunca ha informado absolutamente nada sobre la administración de Pemex Internacional y nadie fuera del círculo del poder sabe a qué precio se compraba la gasolina en Estados Unidos, a cuánto ascendían la merma, el flete y los márgenes de utilidad, ni quiénes fungían como proveedores y transportistas. Estoy hablando del pasado, porque a partir de la aprobación de la llamada reforma energética, la compra de las gasolinas y el diésel tiene ya otro procedimiento, igual o más corrupto que el anterior. La historia de este nuevo negocio comenzó apenas en abril de 2016, cuando el gobierno de Peña empezó a otorgar permisos a un reducido grupo de empresas, principalmente extranjeras, para importar y comercializar la gasolina en México. Es decir, se entregó a privados un negocio que antes era administrado por Pemex. En 2015, la petrolera mexicana obtuvo por la venta de estos combustibles 44% de sus ingresos totales por ventas y servicios, incluyendo las exportaciones de crudo. De esas dimensiones fue la tajada que se repartieron funcionarios y traficantes de influencias. Hasta el 17 de junio de 2016 se habían otorgado 69 permisos para importar gasolina por el equivalente a 1,335,000 barriles diarios, así como 99 permisos para la importación de diésel, equivalentes a 1,015,000 barriles diarios. Esta cantidad supera con mucho la demanda interna. En 2015, Pemex comercializó 793,000 barriles diarios de gasolina y 385,000 barriles diarios de diésel, lo que le representó ingresos por 355,363 millones de pesos y 162,208 millones de pesos respectivamente. Esto significa, por un lado, que las importaciones podrán desplazar la producción nacional de estos combustibles y por el otro que este grupo selecto de comerciantes privados y socios se quedó con un negocio de 518,000 millones de pesos, 3.7% del PIB, y con una utilidad neta cercana a los 70,000 millones de pesos. Guardadas todas las proporciones, delincuencia y culpabilidad aparte, el escrito donde el gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de Joaquín Guzmán Loera el Chapo, se le acusa de haber introducido a ese país en un mes 50 toneladas de cocaína,
con un valor en calle de $700 millones. Si esto se proyecta en el año, se trata de un negocio de $8,400 millones o 162,000 millones de pesos, casi 3 veces menos que el business de la importación y comercialización de las gasolinas en México. Las grandes beneficiarias de los permisos son 3 empresas que concentran más del 60% del volumen de importaciones autorizadas: las transnacionales Gulf Oil y Trafigura Puma Energy y la mexicana Grupo Comborsa. Todas ellas tienen antecedentes oscuros por tráfico de influencias, desastres ecológicos y pagos de sobornos a gobiernos para asegurar contratos y control sobre los recursos naturales de los países. Por ejemplo, el director de infraestructura de Gulf Oil México, Luis Felipe Luna Melo, quien ocupó diversos cargos en Pemex Consorcio Internacional desde Salinas en 1992 y de 2011 a 2013 llegó a ser director general de la petrolera, desató un sonado escándalo por la fallida inversión de Pemex en Repsol. A su vez, los dueños de Gulf Oil han sido socios del grupo OHL en varios proyectos de infraestructura en el Reino Unido e India. El gobierno mexicano ha dejado la norma de calidad en las gasolinas completamente laxa, de tal suerte que con la apertura del negocio a la libre importación, por privilegiar precios y utilidades, está sacrificando la calidad en el producto, sobre todo en cuanto al contenido de azufre, es decir, se pone en riesgo la salud de los mexicanos. En conclusión, la venta de las gasolinas y el diésel es un negocio muy rentable. La reforma energética entregó los activos de la nación, pero sobre todo, pretende quitar a México su soberanía energética. En el tema de los combustibles, de mantenerse esta política, bastará con las importaciones para satisfacer la demanda interna y no habrá ningún incentivo para construir en el país nuevas plantas ni para mantener la producción de las refinerías nacionales. Este es uno de los asuntos que deberán resolverse en la elección de 2018, que en buena medida será un referéndum o consulta ciudadana para decidir si continúa o se modifica la política vigente. Algo parecido sucede con el gas. Hasta hace poco fuimos autosuficientes, pero desde 1993 a la fecha, con el cambio de política petrolera, se dejó de invertir en la exploración y extracción de gas en México y se optó por importarlo. Esta decisión se llevó a cabo al mismo tiempo que se permitió la instalación de plantas privadas para generar energía eléctrica con gas natural, lo cual incrementó como nunca antes la demanda e importación de este energético. El negocio de la compra de gas natural enloqueció a políticos corruptos y traficantes de influencias. Son célebres los contratos en esta materia. Esto explica en mucho que México sea el país petrolero que más gas quema a la atmósfera, al mismo tiempo que la Comisión Federal de Electricidad compra a Shell en Altamira, Tamaulipas, y a Sempra en Baja California 750 millones de pies cúbicos diarios de gas, la misma cantidad que se quemaba en los mecheros de la sonda de Campeche durante los gobiernos de Fox y Calderón. Este problema de la quema de gas en grandes cantidades y al cielo abierto fue originado por el gobierno de Zedillo, cuando el entonces director de Pemex, Adrián Lahouse, tomó la controvertida decisión de construir en Atasta, Campeche, una planta de nitrógeno para inyectarlo a los yacimientos, restituirles energía y poder extraer más petróleo crudo. El resultado fue que la producción aumentó solo durante 4 años y el nitrógeno terminó por contaminar el aceite y el gas. Por esa causa se tuvieron que cerrar más de 80 pozos. Se dejaron de producir alrededor de 400,000 barriles diarios de petróleo
y se quemaron 750 millones de pies cúbicos diarios de gas en la atmósfera. Aunque este problema pudo resolverse con relativa facilidad, mediante plantas de separación que no implicaban grandes inversiones ni tecnología muy sofisticada, a los presidentes, a los altos funcionarios del sector energético y a los directivos de Pemex no les interesó atender este asunto porque lo único que les importaba y les importa son los negocios donde puedan sacar el mayor provecho personal posible. Mario Gabriel Budevo, subsecretario de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, reconoció que tomando el precio del gas natural de 2009 de $3.61 por miles de pies cúbicos, el valor económico del gas hidrocarburo quemado en ese año se estimó en $921 millones. Este volumen representa aproximadamente 18.5 millones de toneladas de dióxido de carbono que afecta negativamente el calentamiento global. De igual forma, en un reporte entregado por Pemex a la Bolsa de Valores, se lee: durante el tercer trimestre de 2015, el envío de gas a la atmósfera aumentó 509 millones de pies cúbicos diarios, principalmente debido al incidente ocurrido en la plataforma Avkatun A permanente, así como a retrasos en obras destinadas al aprovechamiento de gas en las regiones marinas. Esto representa, al precio promedio de ese año de $2.7 por miles de pies cúbicos, $1.37 millones diarios, más de $500 millones anuales, cerca de 10,000 millones de pesos. A esta pérdida por la quema de gas hay que agregar el tremendo daño ecológico. Los neoliberales neoporfiristas no resolvieron el problema de la quema de gas en Cantarell y en cambio siguieron comprando más gas a compañías extranjeras. Calderón incluso celebró un contrato con la empresa española Repsol para el suministro de 500 millones de pies cúbicos de gas importado de Perú. Aquí subrayo que así como Peña tiene predilección por la empresa extranjera OHL de España, en los tiempos de Calderón la favorita era Repsol, también de la península ibérica. Recuérdese que el primer contrato de servicios múltiples que se otorgó a una empresa extranjera, violando la Constitución, se suscribió cuando Felipe Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex. El 14 de noviembre de 2003, sin que hubiera participado en la licitación ninguna otra empresa, se entregó a Repsol de España un contrato por $2.437 millones para explotar yacimientos de gas en la cuenca de Burgos, Tamaulipas. Este contrato de servicios múltiples, celebrado con Repsol en su anexo Catálogo de Precios Máximos, muestra cómo se integraron los costos de los servicios contratados y sus elevadísimos sobreprecios. Para la adquisición de infraestructura se pagó 120% adicional del costo directo, y en el caso de los servicios de mantenimiento, hasta 320% sobre el costo directo diario. Además, el precio unitario original se aplicó independientemente de que la empresa contratista utilizara materiales nuevos o usados. El contratista tenía la responsabilidad absoluta de inspeccionar, probar y certificar todos los materiales, y por si fuese poco, se incluyeron cargos adicionales no previstos como tasas y tarifas de importación, impuestos laborales, impuestos por adquisición de inmuebles y permisos, licencias y registros públicos. Estas operaciones resultaron benéficas para las empresas extranjeras, pero improductivas y perjudiciales para el interés nacional. Por estos contratos leoninos que han sido otorgados a Repsol, Tecpetrol, Petrobras, Teikoku, Schlumberger y Halliburton, entre otros, Pemex convino pagar más de $5,000 millones
con el pretexto de que la producción de gas iba a aumentar en 50% en la cuenca de Burgos, lo que hubiera significado 500 millones de pies cúbicos diarios. Sin embargo, en 5 años, las empresas aumentaron la producción solo en 63 millones de pies cúbicos, pasando de 126 millones, que era la producción que Pemex obtenía al entregar los campos, a 189 millones de pies cúbicos, es decir, el incremento equivalente a 4% de la producción estimada en Burgos. Es más, en el mismo periodo, Pemex aumentó la producción en los campos operados por ella misma de 1,000 millones a 1,347 millones de pies cúbicos, o sea, 35%. En pocas palabras, los contratos de servicios múltiples elevaron muy marginalmente la producción y lo hicieron a un costo muy elevado, un rotundo fracaso para el interés público. Agrego que la Auditoría Superior de la Federación denunció un daño patrimonial a Pemex cuando Calderón era secretario de Energía y presidente del Consejo de Administración de Pemex por haber vendido a bajo precio, en 2003, bonos de las acciones que la paraestatal posee en Repsol de España. En ese entonces se manejaron dos argumentos como supuesta justificación: que el precio de las acciones bajaría y que había necesidad de recursos para financiar a Pemex. Recordemos que en octubre de ese mismo año se había dado a Repsol el contrato para producir gas en la cuenca de Burgos por 2.437 millones de dólares y, como es obvio, esta operación elevó el precio de sus acciones. En cuanto a la necesidad de financiamiento, Pemex nunca proporcionó a la Auditoría Superior de la Federación ningún estudio que probara que la venta de las acciones era la mejor opción. No obstante, para vender estas acciones, Pemex emitió un bono con vencimiento en 2011, convertible a acciones, y lo colocó en el paraíso fiscal de Luxemburgo. Meses después de venderse, las acciones aumentaron su valor, por lo que se registró una pérdida patrimonial para Pemex por 655 millones de dólares. En 2005, la Comisión Federal de Electricidad estaba trabajando internamente en la elaboración de un proyecto para el suministro de gas natural y de otro proyecto ejecutivo para la construcción de una planta de regasificación en Manzanillo, Colima. De forma nada transparente, Repsol se enteró de estos proyectos y con esta información privilegiada obtuvo, el 12 de diciembre de 2005, la concesión para extraer gas de la región de Camisea, en Perú, asegurando que lo vendería en México y en la costa oeste de Estados Unidos. Cabe aclarar que en ese entonces legalmente Repsol no tenía ningún contrato para suministrar gas natural en nuestro país. Reitero, ¿cómo supo Repsol en 2005 que iba a vender gas a la CFE un año y medio antes de que se publicara la licitación para el suministro en Manzanillo? Oficialmente, fue hasta el 6 de junio de 2006 cuando la CFE publicó en el Diario Oficial de la Federación las licitaciones para el suministro de gas natural y la construcción de la planta de regasificación en Manzanillo. En esta publicación se estableció que el suministro de gas se contrataría por un periodo de 25 años. También se estipuló que la Junta de Aclaraciones se llevaría a cabo el 25 de septiembre de 2006. A partir de que toma posesión el gobierno usurpador, en diciembre de 2006, Repsol negoció directamente con Felipe Calderón y, al margen de los procedimientos legales establecidos, todo se operó desde las oficinas de Juan Camilo Muriño, entonces secretario particular y coordinador de la Oficina de la Presidencia. El 18 de septiembre de 2007, la CFE asignó a Repsol el contrato de suministro de gas natural por 500 millones de pies cúbicos diarios, sin que se presentara ninguna otra oferta. Ese contrato fue estimado en 15,000 millones de dólares. En tiempos de Salinas,
para variar, y como en todo lo demás, se profundizó la corrupción en la industria eléctrica. El 22 de septiembre de 1992 se aprobó en el Congreso la reforma de una ley secundaria a fin de entregar permisos a empresas extranjeras para instalar plantas de generación de energía. De esta forma, se violó el artículo 27 de la Constitución, que desde 1960 señalaba: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. No obstante, a partir del gobierno de Salinas, empezó la expansión de las empresas extranjeras, sobre todo españolas, en esta industria. Al mismo tiempo, se tomó la perversa decisión de cerrar o disminuir la producción de las plantas del sector público para dejarle poco a poco el mercado nacional a las transnacionales, con el respaldo de una campaña propagandística mentirosa, según la cual el sector eléctrico necesitaba modernizarse, pues de lo contrario nos íbamos a quedar sin luz. Este conjunto de maniobras abrió las puertas para que participaran en el negocio privado personajes como José Córdoba Montoya y Claudio X González, asesores de Salinas, quienes tienen intereses o acciones en compañías privadas proveedoras de electricidad. Precisamente por el contratismo y la corrupción, Alfredo Elías Ayub, quien se desempeñó en los sexenios de Fox y Calderón como director de la Comisión Federal de Electricidad, se enriqueció como pocos. Este personaje tenía el antecedente de haber sido subsecretario de Minas durante el gobierno de Salinas de Gortari, cuando se privatizaron empresas mineras como Cananea y se entregaron 3.827.000 hectáreas de las reservas mineras de la nación, básicamente a 3 consorcios del país: Peñoles de Alberto Bailleres, Grupo México de Jorge y Germán Larrea y Grupo Carso de Carlos Slim. Bajo la conducción de Elías Ayub, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en una empresa de clase mundial, porque se especializó en vender cara la energía a los consumidores mexicanos y en subsidiar y pagarles muy bien el suministro eléctrico a las compañías extranjeras. Hoy, por estas operaciones, la CFE compra a tales empresas casi 50% de la energía que se consume en el país, precios elevadísimos. En 2016 se destinaron cerca de 60,000 millones del presupuesto público para los pagos correspondientes. Al mismo tiempo, las plantas del sector público fueron convertidas en chatarra o están subutilizadas. Pero esto no preocupa en lo más mínimo a los funcionarios adoradores del dinero y defensores del dogma neoliberal. Hace 2 años se dio a conocer que un grupo de políticos mexicanos mantenía grandes cantidades de dinero en Suiza, y entre ellos figuraban Carlos Hank González, hijo, y Alfredo Elías Ayub. Este rosario de estafas, que aquí se presenta muy resumido, deja en claro que detrás de la reciente privatización del petróleo y de la industria eléctrica está la enfermiza ambición del mismo grupo que ha venido haciendo jugosos negocios al amparo del poder público y a costillas del patrimonio nacional. Más allá de consideraciones técnicas, financieras o administrativas, la decisión que llevó a la entrega del sector energético tuvo que ver con el contratismo y la corrupción. Como emblema, el primer bloque del territorio para la exploración petrolera en aguas someras por medio de producción compartida se asignó a la empresa filial Sierra Oil and Gas del fondo de inversiones BlackRock, que apenas un año antes, como lo establecía la norma, había sido comprada a Jerónimo Marcos Gerard Rivero,
cuñado de Carlos Salinas de Gortari. En las siguientes rondas, como le llaman a pegarle a la piñata petrolera, se beneficiaron empresas en las cuales aparecen revueltos tanto dueños del grupo salinista como exfuncionarios del gobierno federal, que actúan como directivos o consejeros de las empresas petroleras privadas. Alberto Balleres, Pedro Aspe, Ramiro Garza Cantú, Claudio X. González, Adrián Lajous, Gonzalo Gil White, Luis Ramírez Corzo, Juan José Suárez Coppel, Gilberto Pérez Alonso, Alberto Cortina y muchos otros. Ahora bien, ¿cuál es el negocio para estos supuestos empresarios? Por un lado, aun cuando se cayeron los precios del petróleo crudo, se quedarán con una ganancia mayor que la destinada a la nación. Por ejemplo, en 2012 el costo de extracción de un barril de petróleo era de alrededor de $10, con el componente de corrupción respectivo, en promedio de $5, pero se vendía en $94 y la hacienda pública obtenía una ganancia fabulosa. Hoy se venden $40. Sin embargo, con los contratos de utilidad compartida, los particulares se quedan con 25 y la nación recibirá únicamente $15. Es decir, la utilidad será de 65% para las empresas y de 35% para el erario. La otra modalidad será la de reducir formalmente el porcentaje de ganancia inflando los costos de producción en beneficio de las empresas, algo parecido a lo que han venido haciendo Repsol, Schlumberger, Halliburton, entre otras. En fin, negocios buenos para las compañías y malos para la nación. Es realmente molesto narrar hechos vergonzosos ocurridos por la ambición del dinero que han comprometido el futuro del país y de las nuevas generaciones. Los gobernantes del neoliberalismo o neoporfirismo echaron abajo casi 100 años de historia de la política petrolera y eléctrica independiente y soberana. No les importó la advertencia del general Cárdenas. Gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Termino este capítulo con la transcripción de la carta de Adolfo López Mateos, fechada el 27 de septiembre de 1960, cuando nacionalizó la industria eléctrica, en las que con sabiduría y de manera profética expresó lo siguiente: Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica, que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó, por fortuna, a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Una cosa obvia es que México requiere de varios años de evolución tecnológica y una eficiencia administrativa para lograr nuestra independencia energética. Sería necio afirmar que México no requiere de la capacitación tecnológica en materia eléctrica y petrolera, pero para ello ningún extranjero necesita convertirse en accionista de las empresas públicas para apoyarnos. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. Cuando un gobernante extranjero me pregunta si hay posibilidad de entrar al negocio de los energéticos o a la electricidad, le respondo que apenas estamos independizándonos de las invasiones extranjeras que nos vaciaron el país. Pero en tanto, los mexicanos sí queremos invertir en el petróleo americano o en su producción de energía eléctrica por si quieren un socio extranjero.
En México, la Constitución es muy clara. Los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo mexicano. El resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria. Industrializar el país no implica una subasta pública de nuestros recursos naturales, ni la entrega indiscriminada del patrimonio de la patria. Repito, este será uno de los temas del debate en la campaña de 2018. Los mexicanos no solo habremos de elegir al próximo presidente, sino también la política económica que deseamos para el porvenir. Y yo espero que en ese plebiscito y en otros posteriores se decida recuperar los recursos naturales, incluidos el petróleo y la electricidad, en beneficio del pueblo y de la nación.